Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Aquí estamos nueva vez con ustedes para tratar temas de corte filosófico, teológico, económico y político, como de costumbre en Dialéctica. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Está inscrito en la línea matriz de la geopolítica, aunque va a referir también a algunos contexto de tipo socioeconómico. Vamos a hablar del sur global. El sur global, que es un concepto muy peculiar porque integra un aspecto de carácter geográfico, el sur, que es la posición frontal con el norte, pero al mismo tiempo también refiere lo global, que sería como lo global dentro del sur. Porque si fuese global en sentido general, entonces integraría todo el tema del norte. Y vamos a referir el sur global a partir de sus antecedentes, como de las causas que motivaron la concepción del sector sur del mundo en todos los continentes, en África, en Europa, en Asia y en América, con sus características sociopolíticas a partir de diferentes situaciones. Hemos hablado anteriormente aquí de Max Weber, ese filósofo y sociólogo alemán, que tiene un escrito muy importante sobre la ética del protestantismo o la ética protestante en relación con el desarrollo del capitalismo y del sistema de mercado y de producción y de propiedad privada. Y entonces Weber refiere con énfasis la visión, la filosofía que él entiende entraña el modelo religioso protestante orientado a la visión como de progreso o de prosperidad, a propósito de que en las últimas décadas en los Estados Unidos han surgido una serie de grupos religiosos llamados Iglesia de la Prosperidad, que también invocan los llamados Evangelios de la Prosperidad y los discursos cristianos que orientan a la prosperidad, se diría en principio de corte material, como la riqueza en término individual, y que al mismo tiempo también se monta en una narrativa de que esa riqueza y esa prosperidad la persona la recibe a partir de su visión generosa frente a la plataforma religiosa que le comunica el discurso. De modo que cuanto más generoso, cuanto más desprendido, cuanto más confianza y fe tiene el creyente de que aportando a su templo y a su iglesia va a recibir una recompensa que sería como motivada en la visión de Jesús o de Dios hacia esa persona, ese discurso de la iglesia de la prosperidad se apoya en buena parte en esa mezcla que produce el pensamiento weberiano sobre el capitalismo y el capital, la propiedad privada y la ética protestante. Y dice Weber que la orientación fundamental hacia esa franja del cristianismo es estimular el trabajo y también trabajar con un sentido en su posición, con un sentido inteligente, como el trabajo cuanto más productivo, cuanto más efectivo, cuanto mayor retorno y utilidades genera, entonces genera mucho más gracia en las personas. Reducción del gasto, aumento del ahorro, una visión positiva de los negocios, priorizar y valorar los negocios, concentrarse en
en el patrimonio personal y familiar para hacerlo crecer, dice él, es un símbolo de presencia de gracia, de la gracia religiosa, que después otras corrientes religiosas como el calvinismo, entre otros, van a desarrollar también o desarrollan, por ejemplo, diciendo la pobreza no es una preferencia de Dios o de Jesucristo, sino la prosperidad, entre paréntesis, la riqueza. Por lo tanto, la prosperidad en el individuo y el aumento en sus ganancias y en los beneficios económicos lo reflejan como una señal de gracia, una señal de bendición de Dios o de Jesucristo. Así que tú estás siendo bendecido en ese discurso porque tú estás progresando económicamente. Es muy interesante todo el enfoque que hace Weber sobre ese contexto religioso y el capitalismo. Pero tiene un detalle muy especial, y es que él mira el mapa europeo parado en Alemania y dice, fíjense que hacia el norte de Europa se nota mayor progreso económico, mayor crecimiento económico y una zona con acumulación de riqueza mayor que el sur. En el sur, en cambio, la pobreza está más presente y la modestia. Y entonces él identifica la presencia de la religiosidad católica más marcada hacia el sur, hacia la zona de España, de Portugal, de Francia, y la presencia protestante más marcada hacia el norte, hacia Inglaterra, Alemania, Holanda y los países nórdicos. Esa zona entonces de los escandinavos y el norte de Europa es más próspera económicamente que la zona del sur. Ese es un primer enfoque importante. Después hay diferentes poetas y cantantes que han referido el fenómeno del sur y del norte. Joan Manuel Serrat dice, el sur también existe para cantar la diferencia que se dan entre una zona y otra en términos de la calidad de vida, por ejemplo. O Ricardo Arjona dice, si el norte fuera el sur, y entonces refiere diferentes aspectos en los que resalta también las diferencias que se dan entre una zona y la otra. Pero ¿dónde comienza a destacarse esta distancia entre el norte y el sur? En los tiempos de las colonias, la Britania y de la Hispania y de la Galia, como colonias del Imperio Romano, no había diferencia en términos de la calidad de vida y de las condiciones económicas entre el norte y el sur. Incluso para los tiempos del Renacimiento y del descubrimiento de América, tampoco había esa marcada diferencia desde el punto de vista económico. El fenómeno se va a dar después con el tema de la colonización. Cuando comienzan a concebirse los ingleses y los franceses y en buena parte los españoles, a concebirse como patronos, como colonos, como dueños de América recién descubierta y a incidir en África, sobre todo en la África subsahariana, extrayendo fundamentalmente las riquezas de su subsuelo y las riquezas en sentido general y explotando la naturaleza de ese país y explotando también en buena parte la mano de obra de esas sociedades, comienza a acentuarse una diferencia importante entre los colonizados
y los colonos, entre las colonias y las madres patrias. Y eso va a desarrollarse de manera significativa. Pero nosotros quisiéramos hacer énfasis en el fenómeno del fin de la Segunda Guerra Mundial, de donde van a surgir dos grandes potencias, dos polos importantes. Por un lado, los Estados Unidos, con países de Europa Occidental, y por otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, con Rusia como sede, pero incluyendo entonces a otros países de la Europa Oriental. Se crean esos dos polos. Son dos potencias que tienen un poder militar, marcadamente militar, que al mismo tiempo también tienen un poder ideológico por la filosofía política que promueven e imponen en el resto del mundo, y tienen un poder económico generado por las causas anteriores, por las condiciones anteriores. Así que el poder militar, económico y también ideológico, que va a terminar en el aspecto educativo, se va a concentrar ahora en los Estados Unidos de América, vencedores de la guerra, con sus cercanos como Inglaterra y otros, y en la Unión Soviética, en Asia, entre Europa y Asia, especialmente Eurasia, y los otros países entonces que están como obligados a decidirse si incardinarse a un polo, el polo soviético, o incardinarse al polo occidental estadounidense. Son los años finales de los años 40 del siglo pasado y principio de los años 50, especialmente el año 1950. Hacia el año 1951, entonces diferentes países como la India, Egipto y otros más se plantean la disyuntiva de hacia dónde orientarme de esos polos. Y deciden, y va a aparecer un personaje muy importante que es Gamal Abdel Nasser, que es un líder egipcio que gobierna esa nación y que desarrolla un pensamiento político, ideológico, diplomático, integrador. No solamente de esa área del Medio Oriente, sino también de otros países y otros liderazgos que están también en ese proceso de cuestionamiento de hacia dónde orientarse. Y se produce entonces la llamada Conferencia de Verdún en Indonesia hacia el año 1955, en donde diferentes líderes de estos países que están en ese referido proceso de cuestionamiento comienzan a explorar las posibilidades de una especie de tercera vía. Los años siguientes, los 5 o 6 años siguientes, son entonces de conformación de una visión filosófica, ideológico-política, incluso de una narrativa política de integración, que hacia el año 1961, entonces en la ciudad de Belgrado, en Serbia, se produce una segunda conferencia que sería formalmente la primera, en términos de que es cuando se crea un bloque de países que va a llamarse los países no alineados con un polo ni alineados con el otro polo, sino que pretende ser entonces una tercera vía o una respuesta importante. Y en estos países, entonces, se diría como va a coincidir que estarán integrados especialmente naciones de la Franja del Sur. Porque ya estos países del norte, con su poder económico,
con su capitalismo desarrollado, que refería a Weber, habían decidido aliarse a uno de los polos, unos con uno, la Europa occidental hacia los Estados Unidos y otros con la Unión Soviética, quedando África, el sur de Asia, con algunas excepciones, y América Latina, especialmente sería como de México hacia Argentina y Brasil, de México hacia abajo, quedando entonces pendiente de encontrar un refugio que les representara, sin que conculcara su soberanía, sin que pisoteara sus derechos, y que representara también una plataforma de desarrollo y de progreso, al igual que como sucedía con los dos anteriores polos. Y ahí entonces es donde va a nacer el concepto de primer mundo, que se le aplica especialmente a Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, y el concepto del segundo mundo, que se aplica entonces a la Unión Soviética y sus países, y entonces estos países no alineados se van a considerar como del tercer mundo, pero no con el concepto que luego se daría después, con la visión o la semiología ulterior que va a referir entonces primer, segundo y tercer mundo en términos de desarrollo económico, sino que el nacimiento de tercero es simplemente para presentarlo como una tercera vía o como una tercera opción, donde se integrarían estos países, donde estaba incluso América representada por Cuba, que sería de los fundadores de esta corriente de los países no alineados. Se han de desarrollar a lo largo del tiempo estos países, celebrando conferencias diversas, procurando mancomunar esfuerzos para objetivos comunes, por ejemplo, para la procura de la paz, para promover el desarrollo social, el desarrollo en la salud, ¿verdad? Luchar contra los problemas sanitarios, para tratar de superar los problemas de la pobreza extrema, especialmente en países de África y países de América Latina, superar esos temas de la pobreza extrema para brindar protección militar entre ellos, entre los países, para unificar también su voz ante los organismos multilaterales, como el caso de la Organización de las Naciones Unidas, habidas cuentas de que cada país representa un voto en la Asamblea General, y entonces cuanto más se sumen en este bloque de países no alineados, entonces mayor influencia tendrían, mayor incidencia tendrían. Ya saben que hay un grupo, ¿verdad? Hay un bloque dentro de esos países desarrollados que establecen el derecho al veto y por lo tanto como la capacidad para decidir de manera autónoma situaciones de orden planetario. Por tanto, ese fenómeno del veto era un reto para los países no alineados, buscar la manera de reducir su fuerza y su impacto. Entre otros factores más, de carácter más o menos ideológico, político y geopolítico en sentido general, todavía el fenómeno el fenómeno económico de la economía de mercado y el desarrollo del comercio internacional no había aparecido de manera señera entre los países no alineados, como sí va a suceder con el tema del sur global, que es entonces hacia donde nos encaminamos. Porque el tema fundamental es desarrollo, es supervivencia y es superación de la pobreza extrema que va a asumir
este concepto del sur global, que es entonces a lo que me voy a referir en lo siguiente. Pero antes quiero presentarles los medios a través de los cuales llegamos a ustedes. Recuerden que estamos en los canales 101 y 1101 en alta definición de Claro, los canales 81 tanto de Altiz como de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick y por supuesto que estamos presentes en más de 190 sistemas de cables en todas las provincias del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el resto del mundo y claro que en todas las plataformas digitales y en nuestra página www.sumundotv.com. Estamos hablando del sur global y hemos referido cómo se combinan estos dos aspectos importantes. En el año 1969, un periodista y escritor importante llamado Carl Oglesby escribía en una revista que procuraba tener una visión liberal y de enfrentamiento a lo que representaba la guerra de Vietnam en ese tiempo. Escribió un artículo en la revista. Y hay una frase de ese artículo donde él decía: siglos de dominio del norte sobre el sur global han convergido para producir un orden social intolerable. Diversos escritores y medios de comunicación valoraron ese concepto de sur global que planteaba este periodista, ligándolo a los efectos de la guerra y también de las políticas de opresión que desarrollaban diversos países del norte sobre la zona del sur, especialmente en la explotación de la mano de obra, en la búsqueda y explotación de sus recursos naturales, y téngase presente lo que sucedía desde siglos anteriores con la trata de personas, la búsqueda de africanos para esclavizarlos. En América, sucedía en los Estados Unidos de América y sucedía también en Europa. Así que los africanos pobres con un bajo nivel de ingreso y con unas expectativas de vida también muy bajas por esos niveles de insalubridad, eran reclutados para traficar con ellos, para venderlos, incluso para venderlos y para obligarlos a los trabajos más difíciles. Esos niveles de explotación que se daban entonces en el sur de África los tomaba en cuenta el autor cuando planteaba el sur global y refería el fenómeno global induciendo la necesidad de que el sur entonces se unificara, de que definiera un discurso único, generalizado, para asumir entonces una lucha de conquista de derechos y de mejoría en sus condiciones de vida. Posteriormente, hacia el año 1980, 81, 82, hasta el 83, el primer ministro alemán para entonces era de la Alemania Occidental, Willy Brandt, respondiendo a una encomienda de las Naciones Unidas de hacer un estudio y un levantamiento sobre estado de situación de diversos países miembros de la organización, planteó lo que se conocería como la línea Brandt, que es entonces una línea que establece como
unos límites, una división entre el norte y el sur. Una línea que comenzaba en América, especialmente desde México, dividiendo de México hacia abajo el sur y hacia arriba el norte, Estados Unidos y Canadá. Y seguía entonces por el sur de Europa, por Gibraltar, estableciendo entonces los países del norte europeo con unas condiciones, con un nivel de ingreso per cápita apreciable que los ubicaba por encima de la línea de la pobreza, nivel de ingreso superior a los $6 por persona por día, y seguía hacia la zona del continente asiático con algunas excepciones, como el caso de Israel, el caso de Japón y el caso de algunas zonas de Nueva Zelanda, de Australia. Esa línea entonces de Willy Brandt planteaba una diferencia de carácter económico, de carácter de gobernanza, de carácter sanitario y también educativo. Y él refería la influencia del factor ideológico para eternizar las condiciones de pobreza hacia el sur frente a las condiciones de riqueza o de prosperidad hacia el norte. El sentimiento de pobreza y de inferioridad, resaltaba él que impedía a los habitantes del sur concebirse como prósperos, visualizarse viviendo en las condiciones óptimas como vivían los del norte. Y ese discurso, además de ideológico, en buena parte también religioso, que pretendía subestimar a la riqueza y la prosperidad y estimar y valorar y hasta preferir ese estado de pobreza y de carencia con que se vivía en el sur. Por lo tanto, el primer llamado era a modificar el discurso, a modificar la visión ideológica, la concepción misma de las personas y pensar que como producto del trabajo, y entonces enfatizaba él, como producto de la unidad, de la cooperación, de asumir una política conjunta, una visión diplomática conjunta, podía llevar entonces a superar esas condiciones de pobreza. Y entonces esa visión del sur global también se inserta en esa posición, en ese hallazgo y en ese planteamiento de Willy Brandt en su línea Brandt. Pero estamos hablando de los años 80 y en el primer segmento del programa me referí a los países no alineados, que durante los años 60, especialmente 70 y ahora 80, venían celebrando conferencias en diferentes partes del mundo, incluso llegaron a celebrar conferencias en Cuba, en La Habana, en América, y en diferentes partes de África también celebraron diferentes conferencias. Pero al finalizar esa década, entonces se produce la caída del muro de Berlín. Se produce el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se diría que la Guerra Fría también se pausa, porque ya no es necesario mantener la posición de enfrentamiento
diplomático, distante, tácito, sublime, implícito, que tenían los países de Occidente frente a los países de Oriente de la Unión Soviética, porque ahora prácticamente vamos a tener el poder concentrado en un polo, un sistema unipolar. Así que la propia Organización de Países No Alineados es impactada por este acontecimiento, porque en parte su naturaleza y su razón de ser tenía mucho que ver con concebirse como una tercera opción. Pero al caerse la segunda opción y quedar la primera, entonces se sintió la necesidad de reorientar el discurso de esos países no alineados. Lograron más o menos reorientarlo, pero ahí entonces comenzó a tomar fuerza esta nueva visión del sur global y la necesidad de que se produzca una cooperación sur-sur y una relación y una visión de mancomunar esfuerzo para un desarrollo de la región del sur, que como he referido anteriormente, sur global no es estrictamente geográfico, porque hay algunas naciones ubicadas hacia el sur, sobre todo en Asia, que tienen unas condiciones económicas similares a las del norte, lo que pudiera llamarse el norte global del otro lado. Por lo tanto, el fenómeno ahora va a ser especialmente de carácter económico e ideológico hacia el sur. Y comienzan entonces a producirse diferentes conferencias en el marco de esta visión del sur global, incluyendo en América Latina. Líderes importantes del continente americano y de la parte de América Latina en los últimos tiempos, como fue el caso de Hugo Chávez, promovió desde Venezuela la creación de agrupaciones con propósito bancario, por ejemplo, para el financiamiento de proyectos agrícolas y de infraestructuras, otras agrupaciones con el propósito de propiciar, por ejemplo, medios de comunicación que promovieran los valores del sur y que promovieran también la inversión y la captación de recursos de otras latitudes que pudieran ayudar a desarrollar las economías de la región del sur. Entre otras iniciativas, por ejemplo, que los países que tenían unas condiciones económicas prósperas por situaciones oportunas, como es el caso del propio Venezuela con el aumento del petróleo, del precio del petróleo, que le daba a ellos entonces como productores y exportadores unas condiciones económicas óptimas. Entonces también se propone como compartir la gestión comercial regional y al mismo tiempo también los beneficios, compartir los beneficios con los países vecinos. De modo que el sur comienza a desarrollarse y a crecer, ¿verdad? Y a prosperar, se diría, a partir de estas iniciativas, entre otras, por ejemplo, de la Unión Africana, que también procura crear políticas de desarrollo entre los países africanos, en donde se compartieran las ventajas que unos tienen, las fortalezas que uno tienen para superar las debilidades de otro. La visión del sur global es, por lo tanto, definir una filosofía de desarrollo colectivo, un proceso de, por un lado,
luchar contra la opresión, se decía, del imperialismo que procuraba imponerse sobre ellos y además procuraba dividirlos, porque se les vence más fácil divididos. Así que diversas intervenciones, especialmente de los Estados Unidos, estaba siendo como el polo único y el poder hegemónico del mundo, procuraban establecer esas divisiones entre los países del sur para controlarlos de modo individual y para negociar con ellos también en término individual y no como colectividad. Pero van cambiando los tiempos y ahora tenemos el caso de los BRICS y de países que han entrado en un proceso de desarrollo, en una línea importante de desarrollo, como es el caso, por ejemplo, de China, o es el caso de la India, o Brasil en América, o Sudáfrica, entre otros, que han dado pasos importantes para conformar entonces también un bloque comercial que tenga incluso un carácter monetario, especialmente después de lo que ha representado el neoliberalismo y el monetarismo montado en esa visión neoliberal friedmaniana. Entonces, tomando en cuenta lo estratégico que resulta el control de la moneda, eso se ha concebido también en el marco de esta conferencia. Pero China entonces ha sorprendido, superando de manera notable los niveles de insalubridad, los niveles de analfabetismo y mejorando significativamente la mano de obra, ¿verdad? El capital invertido, el trabajo, hasta convertirse en lo que ahora es China. Y entonces tomando a China ahora, naciendo como un polo importante que ha de establecer un enfrentamiento con los Estados Unidos, y ya ustedes ven cómo va la situación, y tomando en cuenta el caso de Rusia y lo que pudiera identificarse como recuperación de parte de ese poder que en otros tiempos tuvo la Unión Soviética, en buena parte montada Rusia en el poder militar acumulado, tenido, entonces se crea un nuevo escenario y el sur global entonces alcanza una vigencia importante porque ahora ha de tomar una posición frente a esta polarización que se está produciendo Occidente-Oriente con el caso de China, y eso es entonces lo que vamos nosotros a analizar en el siguiente segmento. Hace apenas un par de meses, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realizaba una importante visita, era su primera visita después de asumir el cargo, y también inaugurando en buena parte el nuevo gobierno del presidente Trump. Su primera visita hacia América del Sur. Estuvo en el Caribe, en la República Dominicana, estuvo en Centroamérica, en Panamá, y entonces importante destacar, porque esa visita a Panamá, que fue ligeramente tensa, porque era un reclamo de lo que entiende son derechos que les corresponden, que les asisten, derechos, por ejemplo, sobre el canal y derechos sobre explotación de recursos naturales, pero es tensa porque es una visita en la que tenía un discurso de enfrentamiento contra China y el gobierno chino, porque China ha estado entonces moviéndose, se diría aquí,
moviéndose hacia el sur, moviéndose en América, conociendo las situaciones de carácter económico, comercial, educativo y en otro sentido que representan la carencia, la pobreza, las necesidades a superar por estos países, a superar el fenómeno del analfabetismo, a superar el fenómeno de la pobreza, de la escasa inversión en su territorio, a superar el fenómeno de la mano de obra ociosa y por lo tanto la necesidad de la inversión en esos países para producir trabajo. Y entonces, luego el secretario de Estado estuvo en la República Dominicana y en la República Dominicana se refirió a el mineral de las tierras raras y la importancia que tiene esta en la producción de la tecnología moderna de nuestros tiempos. Y entre otras palabras, el secretario dijo en la República Dominicana: qué bueno que esta riqueza de las tierras raras están en un país de América, vecino nuestro y amigo nuestro. Porque en cierto sentido, no lo dijo con esa palabra, pero está diciendo, si ustedes tienen esas riquezas, nosotros también las tenemos, porque ustedes son nuestros amigos y nosotros somos los que debemos tener la prioridad para la explotación de esa riqueza y no extranjeros que vengan del lejano oriente a explotarla. Qué bueno, por lo tanto, que esa riqueza está en el subsuelo de nuestro continente y de ustedes que son nuestros amigos y no están en territorio de personas que no son nuestros amigos. Y después de eso ha habido otros pronunciamientos, ya no solamente del secretario de Estado, sino incluso del propio presidente de los Estados Unidos. Y también vimos el enfrentamiento también tenso entre el presidente Trump, el propio secretario de Estado y otros altos funcionarios del gobierno, incluyendo el vicepresidente, con el presidente de Ucrania, Zelensky, referido también al tema de los recursos naturales, dentro de ellos el fenómeno de las tierras raras. Y resaltando la necesidad de que sea Estados Unidos quien pueda controlar la explotación de estas riquezas. Después de ello, en otros pronunciamientos también se ha referido al fenómeno chino y ya conocemos el tema de los aranceles, especialmente para el mercado chino de los Estados Unidos y la respuesta de los chinos a los Estados Unidos. En síntesis, estamos en una réplica, en una reproducción de la Guerra Fría que en otros tiempos tuvimos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos-China. Una Guerra Fría que eventualmente también se calienta. Y ese fenómeno entonces de división y de Guerra Fría que motivó en aquel tiempo al nacimiento de la Unión de Países No Alineados, ahora renace también para fortalecer un bloque de países, que en este caso son los países del sur, para no alinearse, sino para reconocer su potencialidad, sus potencialidades y desarrollar una política conjunta de crecimiento, de cooperación, de desarrollo, de unidad, de búsqueda de paz, de promoción de la democracia y sobre todo de producción y explotación de sus riquezas para el desarrollo de los propios países, para frenar
la exportación de riqueza o la fuga de riqueza, incluyendo la fuga de cerebros, de capital humano que con frecuencia se ha dado. Sur Global es una convocatoria de nuestros tiempos para que el sur se mire y se concentre en sí mismo, para que el sur evalúe sus riquezas, sus potencialidades, defina su discurso de desarrollo, de progreso y ocupe el lugar que finalmente le corresponde en el gobierno del mundial, en el gobierno de los recursos naturales, en la promoción de su gente, en la superación de las desigualdades, que es uno de los problemas más importantes del sur global, las desigualdades, la falta de una distribución equitativa de su riqueza, porque aparte de que la riqueza es limitada, entonces está concentrada en unas muy pocas manos, como sucede incluso con países que han alcanzado a avanzar significativamente como Chile o como Costa Rica. Sin embargo, siguen padeciendo del problema de la desigualdad. Y si sucede en esos países que tienen muy definida su visión en términos de el avance hacia el progreso, ¿qué no ha de suceder con otros países como el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, pero el caso de la República Dominicana, que también acusa una importante desigualdad en su riqueza, un país que ha entrado en un proceso de crecimiento económico apreciable, de avance en el Producto Interno Bruto? Sin embargo, cuando se trata de identificar ese ingreso real en la población, entonces se nota que no se refleja en importantes sectores de la población y por lo tanto hay una brecha apreciable desde el punto de vista económico. Pero si eso sucede en la República Dominicana, imagínense en la situación de Haití, donde carente como ha estado en los últimos años de una fortaleza institucional que pueda establecer mecanismos de distribución de riquezas, mecanismos de equidad, de presión para unos sectores a los fines de que se comprometan a que su riqueza y la explotación que logran de la productividad del país llegue a las mayorías. Esa productividad y esa riqueza se va quedando concentrada en una minoría extraordinariamente reducida. Y este problema, República Dominicana, Haití, que lo mismo sucede con Centroamérica y que sucede con Suramérica, entonces no hay duda de que es una de las causas más importantes para motivar la migración forzada, porque la gente necesita moverse hacia donde encuentre condiciones de vida. De modo que no se trata muchas veces de un problema de seguridad en términos de la integridad física, sino que se trata, especialmente en los últimos tiempos, de un problema de supervivencia. Y entonces el propósito de Sur Global y el propósito, por ejemplo, de las iniciativas, de los foros, de las mesas de trabajo, de los seminarios y de las conferencias que vienen realizándose en este marco, tiene como propósito llamar la atención sobre la necesidad de una redistribución de la riqueza, de una equitativa distribución. Pero además la necesidad de reaccionar frente a otro fenómeno de discriminación que se da con algunos sectores, como por ejemplo los sectores indígenas en el sur y centro de América, con la mujer que en muchas ocasiones también
no alcanza a disfrutar de la riqueza por diferentes factores, entre otros sectores, incluyendo el racial, que genera discriminación en nuestra sociedad. La convocatoria que hoy día tenemos, dada la recomposición que se está produciendo en el mundo de los países, con el avivamiento de Rusia, con el desarrollo pujante de China, con el crecimiento apreciable de la India y de Brasil y otros países, es a establecer que la importancia de un país no descanse en las armas que contiene y en el poder nuclear y el poder de las ojivas que maneje, sino que descanse en el mercado que concentra y en las riquezas que su gente, que su población es capaz de producir. Para ello es esencial el tema educación. Superar el fenómeno del analfabetismo, ampliar la conciencia de derechos y deberes, calificar la mano de obra en nuestros países es esencial, y ese es una de las debilidades resaltantes en el sur global. El sur necesita mirar el tema educativo y ponerlo en primera línea, porque sin capacitación de la mano de obra no hay rendimiento en el trabajo. Pero hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Este es un tema en desarrollo, el del sur global. Debemos seguir tratándolo más adelante. Cuando al comienzo del programa referí el término geopolítica, entiendo que se pensó en las crisis que se están produciendo en estos momentos, especialmente en el Medio Oriente. El mundo está en vilo, pensando qué finalmente va a suceder. Así que el tema geopolítico, el tema socioeconómico e ideológico, en este caso del sur global, constituyen agendas importantes a considerar en próximos programas de dialéctica. Les agradezco que me hayan acompañado en esta entrega y les convoco para un nuevo programa de dialéctica, porque la verdad importa. Muchas gracias, hasta luego.